buenos, tenemos un programa cargado de información. No me acompaña hoy Nico Winiarski, que está de vacaciones, se toma unos martes más. Ya vuelve con nosotros un día marcado por la muerte, el asesinato de Uma, esta menor de 9 años, hija de 2 policías de la Federal. Uno de ellos, el hombre custodio de Patricia Bullrich. Esto ocurrió en Lomas de Zamora. Vamos a estar contando las novedades del caso y vamos a hablar, por supuesto, qué significa en términos políticos y por qué tanto se habla. En la provincia de Buenos Aires, yo diría, entre comillas, porque Axel Kicillof habló muy poco del tema, pese a que gobierna la provincia por segundo mandato. Sí, se habló mucho en Casa Rosada de esta cuestión, de este crimen. El presidente está pidiendo justicia. Nosotros hoy estamos con Manuel Adorni, que es el vocero del presidente Javier Milei. ¿Qué tal, Adorni? Gracias por venir. Hola, ¿cómo estás? No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo cayó en gobierno, bueno, este caso, ¿no? Esta muerte, este asesinato a sangre fría de 4 ladrones que lo atacaron al auto en el que viajaba Uma? Uno de ellos está detenido, los otros prófugos. Sí, 4 lacras, ¿no? Porque en definitiva son lacras. Lacras que no pueden seguir conviviendo con nosotros, con la gente de bien, con la gente de laburo, con la gente que quiere una Argentina distinta. Hoy lo comenté, fue lo primero que dije en mi conferencia. La verdad es que esta Argentina no la queremos más, y el presidente Milei tiene muchos legados, pero 2 grandes legados. Uno es el económico y otro es solucionar el problema de seguridad. Por supuesto que esto fue en jurisdicción bonaerense, pero es claro que es una preocupación para nosotros, y lo triste es que no es el primer caso. Solo en la última semana estás hablando de más de una muerte, de más de esta chiquita. Por supuesto, aprovecho para mandarle las condolencias a los padres, que además, como dijiste vos, son parte de la querida Policía Federal Argentina. Así que estamos consternados, tristes y por supuesto que con todas las ganas de que estas lacras se corran de convivir con nosotros, porque no podemos permitir que siga muriendo gente de bien, y mucho menos una nena de 9 años que tenía toda la vida por delante, ¿no? Hoy se habló en la reunión de gabinete del caso, ¿no? Porque estuvo, bueno, Patricia Bullrich participó, fue a saludar a la familia, lo mismo que la vicepresidenta Victoria Villarroel. ¿Cómo cayó entre los ministros? Y en todo caso, ¿hay algo que se pueda hacer a partir de hoy? No, a ver, nosotros estamos, absolutamente consternados. De hecho, te repito, por eso hoy lo plasmé fue el punto inicial de mi conferencia, porque estamos dolidos, consternados, y para los que somos padres nos pegó muchísimo más, ¿no? Bueno, yo tengo un nene de la edad similar a la de Uma, y bueno, de hecho lo hablaba con vos fuera de aire, ¿no? La verdad que es terrible, estamos todos absolutamente consternados. Y te repito, con la firme convicción de cambiar la Argentina, de transformar esta Argentina en una Argentina vivible, en una Argentina mejor, en una Argentina que no te maten en cualquier esquina. Enseguida seguimos, Adorni. Le quiero preguntar de todo. Le quiero preguntar por el presidente, el uso de las redes, la comunicación del gobierno, la inflación que sigue altísima, a ver cómo vienen los próximos meses. Pero quiero meterme en la ley ómnibus, de la que también vamos a hablar, Adorni, si le parece. Con Manu Jove, gracias, Manu, por estar con nosotros. Placer, Santi. Tenés mucha información, estuviste todo el día laburando con esto. Contame en un minuto qué está pasando ahora mismo en el Congreso. Bueno, a esta hora aparentemente hay buenas noticias para el gobierno, por lo menos un triunfo parcial, o podría presentarse así. ¿Por qué? Porque va a haber un dictamen de mayoría que es el que oficia, el que propone La Libertad Avanza. Claro, dictamen de mayoría con disidencias, en particular la Unión Cívica Radical, el Bloque de Cambio Federal, que se pliegan justamente a este dictamen, pero con algunos asteriscos, con algunos peros. En la famosa votación en particular, más allá del general, van a plantear. El tema retenciones sigue siendo una traba, por supuesto, pero eso no impide que el gobierno consiga el dictamen de mayoría. Por eso hablamos de una buena noticia. Por supuesto que hay que ver cómo esto se termina de desarrollar. A esta hora, en vivo, en este momento, está dándose, por supuesto, el plenario de comisiones, pero al mismo tiempo, Santi, la rosca sigue enfrente, en el despacho de Martín Menem. Claro, ahí sigue la verdadera rosca, podemos decir, ¿no? Exacto. Mientras, con los discursos, hace un rato hablaba Germán Martínez de Unión por la Patria, antes lo hacía Tetaz del radicalismo, Juan Manuel López de la Coalición Cívica, que sí va a presentar su propio dictamen, porque hay algunos puntos en los que no logró ponerse de acuerdo. Esa oposición de la lobista de la que tanto venimos hablando presentó algunas diferencias. Sin embargo, no solamente con este dictamen de mayoría, sino que al mismo tiempo, mientras se termina de definir qué sí y qué no, y cómo se da esa votación final, ese poroteo final, también empiezan a hacer las cuentas
para lo que viene, que es, en definitiva, lo que pase en el recinto, Santi. Te quedas, Manu, porque Dale. estamos en vivo desde el Congreso. Manu tiene el teléfono al rojo vivo, sigue chequeando todo lo que pasa, ya te lo contó. En el despacho de Menem se sigue negociando. Sale la ley ómnibus que quiere Milei. En un ratito lo seguimos hablando con él, pero ahora está Florencia Arieto con nosotros. Hace muchos años que viene hablando de la inseguridad, de cómo abordarlo. Y este caso conmocionó a todos. Florencia, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos hablando del caso Uma, que fue asesinada por 4 asaltantes en Lomas de Zamora. Paréntesis, Lomas de Zamora, donde gobernaba y donde sigue reinando Insaurralde. Quiero hablar de esto también con vos. Florencia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo abordás? Sí, es una forma de decir, ¿no? Supongo que te pasa lo mismo a vos. ¿Cómo abordás este caso? ¿Qué nos podés contar? ¿Qué es lo que sabés? Mirá, primero que este caso demuestra que la provincia de Buenos Aires está a merced de los delincuentes. Y más allá de que la seguridad es una situación que vos tenés que abordar en términos coyunturales, que es imprevisible, obviamente que vos podés planificar y puede no salir como vos creés, pero básicamente la política de un gobierno exitoso en seguridad tiene que ver con de qué lado se para. Y evidentemente el Kicillof, el kirchnerismo hace 20 años que vienen destruyendo sistemáticamente la autoridad, justificando el delito, promoviendo y justificando a la delincuencia, y es lo que indefectiblemente termina replicándose en las calles. Podemos hablar de la banda que presumiblemente asesinó a Uma. Es una banda aparentemente de Villa Fiorito, gente vinculada con la Barra de los Andes, gente que tiene el poder a punta de pistola en Fiorito, frontera con Budge. Podemos ir a Budge y yo te puedo hablar de las bandas que tienen el poder a punta de pistolas en Budge. Hoy a la tarde estuve con los vecinos de Villa Celina, en donde los Pablo, que son una banda, una mafia que usurpa y que maneja el mercado central a punta de pistola, en connivencia con el intendente Espinosa, y estas bandas en connivencia con Insaurralde, los punteros de Insaurralde, ahora Otermin y todos, los conocemos perfectamente. Sabemos cómo tiene que funcionar si realmente estuvieran del lado de los ciudadanos de bien, del lado de las personas que se levantan cada día, se toman un bondi y van a trabajar. Pero bueno, los intendentes del PJ, el conurbano sur, no, digamos lo que es el anillo entre el sur que llega al oeste, ¿no? La parte también de La Matanza, que es como la frontera entre el conurbano sur y el conurbano este, que también tenemos Merlo, tenemos Moreno, tenemos la frontera de Morón, que está todo muy complicado. Todos conocemos cómo operan las bandas que con las mismas armas que asesinan a Uma, después cuidan los búnkers de adentro de las villas del narco. Y todos sabemos cómo funcionan, al menos los fiscales, los policías y los intendentes de esos lugares, que muchísimas veces están vinculados. Porque hoy, como te decía, en la usurpación que fuimos a ver, todo lo que es, digamos, enfrente, en la parte de atrás de lo que es el mercado central, la calle Carrillo, vos tenés las distribuidoras ahí, tenés Mercado Libre, tenés Coca-Cola, tenés Quilmes, las distribuidoras, y el lado de enfrente tenés una toma gigantesca, absolutamente organizada, de paraguayos, de peruanos, de bolivianos traficados, y comandada también por argentinos con connivencia de Espinosa. Y eso se replica si vamos a Budge. Por eso el otro día yo hablaba, la diputada Saracho, que es de Fiorito, no se da cuenta de lo que pasa en su barrio, no tiene idea que las cooperativas que manejan ellos tienen problemas porque se chorean la plata que es de todos los argentinos y que tiene que ir a los cooperativistas, tienen cooperativistas esclavizados, tiene gente que vende droga dentro de la cooperativa, no se entera. Entonces, esta es la política del kirchnerismo durante los últimos 20 años. Florencia. Ahora, con otro gobierno se empieza a observar, termino con esto, se empieza a observar cómo el kirchnerismo operó durante 20 años en el país. Porque solamente quedó la vidriera de lo que es su hijo, que es Kicillof. Es el kirchnerismo en plenitud, es la tierra bonaerense en manos de la delincuencia. Florencia, vos estás describiendo un cuadro dramático que todos vemos, que todos sentimos y sufrimos también, focalizado en la provincia de Buenos Aires. Vos estudiaste el tema de la inseguridad. ¿Por dónde hay que empezar? Porque describís tantas situaciones que uno se pregunta, bueno, ¿por dónde se empieza? ¿Más policía, más prevención, más condenas? No sé por dónde, ¿no? Mirá, yo siempre digo que la seguridad, por eso te digo que la primera bajada es la política criminal, de qué lado te parás. Pero la seguridad tiene 4 patas, si lo queremos hablar en términos del mediano y a largo plazo.
Tiene la justicia, tiene la policía, tiene el desarrollo social y tiene el servicio penitenciario. Esas son las 4 patas que integran el capítulo seguridad para que sea mantenido en el tiempo. Entonces hoy te muestro, vos podés observar que tenés fiscales que están colapsados, que trabajan una lesión culposa y un homicidio con las mismas herramientas. Tenés desmantelada la inteligencia criminal en la provincia de Buenos Aires. Tenés cárceles como, por ejemplo, lo puse en un tuit porque es la que más me impactó. La unidad de Florencio Varela tiene 371% más de presos. Y yo entiendo que la gente harta de la inseguridad no le importa lo que pasa en una cárcel, pero es parte. O sea, la única forma de desmantelar, por ejemplo, la forma más inteligente, por decirlo de alguna manera, de desmantelar una banda que vende droga, que secuestra o que mata como asesinaron a Uma, es a través del servicio de inteligencia criminal del servicio penitenciario, porque las bandas cuando están presas ranchan todas juntas. Entonces, sin esa inteligencia vos no podés hacer prevención. Tenés que hacer, no sé, ahora yo por ejemplo estoy promoviendo un capítulo territorial que tiene que ver con desarmar, desenfierrar a la villa, ir a buscar a los jóvenes y sacarle los fierros. Obviamente hay que hacer un trabajo con el ANMAC, obviamente los que vengan, digamos, me van a decir, no, bueno, pero esos pibes hay que meterlos presos, ok, pero mientras que trabajamos en meterlos presos, en discutir la ley penal juvenil, en hacer institutos de menores que sean para chicos menores que mataron o para que robaron, porque no es lo mismo el tratamiento para uno u otro, porque eso también es importante dentro de una política penitenciaria, pero mientras tanto hay que sacar los fierros ilegales de la villa, porque esos son los fierros que matan. Eso es prevención, control territorial. Tenemos que analizar la policía bonaerense hoy. Tenemos a la tropa diezmada, con sueldos bajo la línea de pobreza, sin acceso a la vivienda, sin entrenamiento en tiro. Los mandan a cortar un narco en la tablada que tienen ametralladora los narcos y los mandan con la pistola 9 milímetros porque desde Scioli para acá, en este proceso de los derechos humanos y cualquier cosa en seguridad, derechos humanos, le sacaron las escopetas o las ametralladoras a los patrulleros cuando vos tenés que ir a hacer un allanamiento o una detención compleja que te van a recibir con armamento pesado. Entonces vos me estás inmolando al policía porque el tipo va a morir, porque no hay manera de repeler una agresión de una ametralladora con una pistola. Entonces digo, todas esas cosas que tendrían que ser planificadas no son planificadas. Entonces tenemos una fuerza bonaerense, una policía bonaerense que hoy, paréntesis, 35 años de la tablada, este es un libro que escribieron los soldados conscriptos. Quiero, más allá de la defensa que hizo el ejército, obviamente, de su unidad, hasta que llegó el ejército, lo resistió la policía bonaerense al ataque de los terroristas. Esa es la policía bonaerense que nosotros tenemos. Entonces, tenemos una tropa diezmada y una cúpula que hay que investigar. ¿A cuántos comisarios generales les cierra el blanco? ¿En manos de quién está la policía bonaerense? ¿Qué hace el Ministerio de Seguridad que el ministro Javier Alonso es técnico en minoridad? Técnico en minoridad y profundamente, con una ideología profundamente antipolicía. Él comanda una fuerza, no comanda y no conduce políticamente la seguridad o la política de seguridad urbana, que no es lo mismo en San Nicolás que en Florencio Varela. Tenemos una provincia muy grande que tiene que ser direccionada a la prevención, pero por sobre todas las cosas, insisto, más allá de la mesa de 4 patas, de la justicia proactivamente, los fiscales con respaldo para avanzar, la policía bien entrenada y con buenas jefaturas. Hoy muchísimos jefes, no quiero generalizar, pero muchos jefes, comisarios generales, comisarios mayores, han entregado a la tropa. Porque la gobernación es antipolicía o tiene ideología de justificar el delito, entonces se entregan a la tropa. Entrega la comisaría una de las comisarías de Loma de Zamora, y no quiero especificar cuál porque si no los van a ir a sancionar, porque ya sé cómo funciona el terrorismo que hace Berni, Alonso, Kicillof y todos los jefes de la policía. Había 20 presos y había 3 policías cuidándolo y 2 eran mujeres. Entonces tenés un problema en la cárcel, no construyen cárceles, porque no, la política de la cárcel, no, todo ideológico, y no tenemos lugar para detener a la gente. Entonces después vienen los Violini de la vida, que es este juez de casación que ahora está destituido, y saca un habeas corpus liberando a todos los presos de la pandemia porque no hay lugar y se van a infectar, y uno terminó asesinando a Uma. Entonces digo, las decisiones que se toman terminan costando vidas. Y lo que nosotros tenemos que trabajar es para evitar el daño, porque ahora lo que queda es escuchar a los políticos diciendo, no, bueno, con todo el peso de la ley, no, Kicillof, vos tendrías que haber evitado el daño porque vos tenés que tener el control del territorio, y si no lo tenés,
anda a buscar ayuda, y si no, pone a alguien apto que conduzca a la policía. Hoy la policía, no la tropa, que la tropa está abandonada, la tropa bonaerense. Ellos saben que cuentan conmigo y con un montón de gente que silenciosa pone la cara por ellos. Pero los generales, los jefes han entregado a la tropa para congraciarse con los ministros de turno. Y tenemos una policía, una tropa sin conducción, sin respaldo político, absolutamente diezmada, sin recursos para ir a detener a estos malditos, a estas bandas organizadas con armamento y con protección política, que están en las villas asolando primero al que vive adentro de la villa y después te sale a matar a la suma de la vida. Porque acordémonos que hace 15 días mataron a Jennifer en Virrey del Pino, en el fondo de la matanza, kilómetro 47, donde falta todo. Mataron a la nena 13 años para robarle la plata de la caja de zapatos que tenía el padre. Y hay un montón de gente, anónima que quizás no llega a la prensa el daño. Desolada, hoy me lloraban las mamás, me dice, tenemos todo tomado por el tráfico de narco paraguayo, boliviano, peruano. Florencia. Los que sacaron de la villa del Bajo Flores, Espinosa los recibe acá. Entonces, esto muestra, esto muestra cuando no tenés política de seguridad porque la ideología te puede. Pero ¿sabés qué? Tienen que empezar a acusar y tienen que empezar a pagar costo de las vidas que entregan por ideología. Kicillof y todo su equipo de ineptos. Quiero seguir con vos, Florencia, pero aprovecho que está el vocero del presidente de la Nación, Manuel Adorni, con nosotros, para seguir con el tema UMA, que es el tema que más nos impactó en las últimas horas. Florencia está describiendo un cuadro dramático en la provincia de Buenos Aires, pero la inseguridad es nacional. Sí, claro. Ella habla de que la policía bonaerense, bueno, los policías casi que están atados pies y manos. ¿Cuál es la visión de ustedes como gobierno nacional? Y en todo caso, ¿cuál es qué se habló con Patricia Bullrich, ¿no? Que es la responsable de la seguridad, que ya estuvo como ministra, pero se supone, por lo que dice Milei, y uno lo sigue incluso hasta en sus cuentas de Twitter, donde él promete que el que las hace las paga. Sí, Florencia, buenas noches. Aprovecho para saludarte a la distancia. Claramente... Hola, Manuel, ¿cómo estás? Claramente las fuerzas de seguridad necesitan apoyo, necesitan, por supuesto, seguramente mayor nivel de apoyo también de la justicia. La justicia debe acompañar este proceso, pero por sobre todas las cosas la política tiene que estar a la altura. Yo me quedo con lo último que dijo Florencia. Esto pasa todos los días. Hoy fue UMA, ayer fue otra persona. De hecho, creo que a poquitas cuadras de lo de UMA mataron hace algunos días a otra persona. Murió una chica asesinada también de 16 años, hace algunos días más. Les recuerdo que en una pelea por tierras hubo una balacera donde murió un montón de gente la semana pasada. Entonces digo, guarda, porque esto pasa todos los días y muchas veces por día. Y va a seguir pasando. ¿Cómo no vamos a estar preocupados, consternados, tristes, si es en definitiva parte del cambio que quiere la gente? La gente no solo quiere un cambio en la economía es importante, sí, por supuesto. Es una de las principales preocupaciones, sí, desde ya, y claramente que estamos abocados a eso. Pero también estamos abocados a lo que también pidió la gente, que es mayor seguridad. No hay lugares donde no se puede caminar por la calle. Eso Florencia lo sabe mucho mejor que yo. Hay lugares donde la gente a las 7 de la tarde no sale más de su casa. Entonces, Argentina se transformó en un país absolutamente invivible. No puede ser que vivamos en un país donde mucha de la gente que se va a trabajar no sabe si vuelve. Es un país delirante y eso hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo. La justicia tiene que apoyar, la política tiene que estar a la altura de las circunstancias. Las fuerzas de seguridad se deben sentir respaldadas, apoyadas y con todas las herramientas y los recursos que estén a disposición. Esto se tiene que terminar, no se puede seguir viendo así. Hay que hacer cambios de fondo, bueno, el propio Cunio Olivarona lo viene diciendo, Patricia Bullrich también. Se necesita el apoyo del Congreso, como para la ley ómnibus, lo mismo. Hoy parecería que también la discusión, como bien decía también Florencia, también es ideológica. Sí, a ver, yo creo que hay una discusión más que ideológica, que puede ser. Hay una discusión de la Argentina, de una Argentina que quieren unos y de otra Argentina que queremos otros. Cuando vos ves la discusión de la ley ómnibus, cuando ves o analizás lo que pasa o lo que va a pasar con el paro de mañana y quiénes están involucrados y quiénes están interesados en ese paro, y cuando seguís analizando cuestiones que ocurren en la República Argentina, te das cuenta que hay gente que quiere vivir en la decadencia
porque viven de la decadencia, porque hacen negocios con la decadencia y porque les fascina esta Argentina decadente, porque ellos viven en una, por supuesto, en una burbuja, cuidados, protegidos, con seguridad y comiendo todos los días. La gente de bien quiere otra Argentina, no quiere más inseguridad, no quiere más negocios de la política, no quiere tener más cortes en la calle, quiere vivir tranquila y por sobre todo quiere el día de mañana saber que sus hijos no se van a ir del país y que hicimos todo por tratar de evitarlo y por tener una Argentina mejor, y para eso estamos trabajando. ¿Cuánto tiempo va a llevar algún tipo de certidumbre, sobre todo en el conurbano, donde la inseguridad, como bien dicen ustedes, asola todos los días? Bueno, eso no lo sé, y hay que, como decía Florencia, me parece que la provincia de Buenos Aires o cada una de las jurisdicciones, no importa, donde ocurran estos episodios, son los que tienen que dar explicaciones y son los que tienen que trabajar para que cada territorio sea más seguro y que la gente pueda vivir mejor. Por supuesto que Patricia Bullrich, el Ministerio de Seguridad en su conjunto, ya incluso yo lo he dicho en mis conferencias, tienen los recursos a disposición para quien solicite apoyo, ayuda o recursos adicionales los tenga. A ver, esto es una causa nacional, claramente estamos todos involucrados en que esta realidad cambie. Ahora vamos a seguir hablando y nos vamos a meter en el paro de mañana, que también conmueve a la Argentina, porque mañana es el primer paro contra un presidente al poco tiempo de haber asumido, en este caso de Javier Milei. Tenemos la lista de la cantidad de paros que hubo con Alfonsín en adelante. Los números son llamativos, pero quiero cerrar y despedir a Florencia Arieto. Florencia, cerrá con lo que quieras. Me queda preguntarte por los celulares en las cárceles, que es un tema que ya hemos hablado en Somos Buenos con Vos. Vos tenés una posición muy determinante sobre este tema también. Sí, obvio, para lo que es crimen organizado, yo aplicaría el sistema que aplican los italianos para la mafia, que se llama 41 bis, aislamiento total, 23 horas encerrados en una habitación, 24/7 controlados por cámaras y sin ningún electrónico. Y después para las otras bandas, nosotros tenemos que hacer una política penitenciaria que tenemos que construir, en el caso de la provincia de Buenos Aires, tenemos que construir cárceles para alta peligrosidad, media peligrosidad y aquellos que son resocializables, que hay muchas personas que una vez que cumplieron el daño por el delito cometido, que no son delitos irreversibles, no estoy hablando de homicidio, violador, estoy hablando de un robo o algo cuando cometen muy jóvenes, que después de pagar el daño, con una política proactiva de inserción social, seguramente bajaremos el nivel de reincidencia, que es un desafío. Y para terminar, cortito, no le tengamos miedo al paro, que se expresen. Son la réplica de una Argentina que terminó. Son los últimos tiros al aire de algo que nunca más va a ser. No le tengamos miedo a esa CGT, un unicato anquilosado que ha perdido la legitimidad de los trabajadores y tuvo que recurrir al bloqueo sindical y al delito para que puedan hacerle caso adentro de una pyme porque los trabajadores no se acoplaban, no tienen capacidad más que de daño. Déjenlos que se expresen, que sigan tirando tiros al aire. La Argentina va por otro lado, la Argentina profunda, la Argentina de Florencio Varela, de la frontera con Claypole, la Argentina que tiene la frontera de Virrey del Pino con Cañuelas, que es mi jurisdicción, la que yo hablo todos los días, votó a Milei. Ellos están en su aparatito sosteniendo algo que es artificial. Déjenlos que se expresen sin miedo, dejemos de tenerle miedo al sindicalismo, dejemos de tenerle miedo a los movimientos sociales. Sin fondos públicos no funcionan y los sindicatos sin sacarle plata a los trabajadores todos los meses de los salarios no funcionan. Sin miedo, vamos por la libertad, vamos por la república, que griten al viento, solo son palabras que la llevarán. La Argentina, el pueblo no está ahí y no va a estar ahí nunca, como nunca estuvo, aunque fuera una minoría ruidosa que por momentos nos confundieron. ¡Viva la Gracias, patria! Florencia. Buenas noches. Hablamos del tema de este momento de UMA, el crimen que conmueve a la Argentina. Nos metemos en otro tema muy trascendente ahora. Bueno, ahí estamos. Primer paro general contra Javier Milei. Teníamos la lista, ¿no? 16 paros hubo en mandatos peronistas, desde el 83 para acá, 26 en mandatos no peronistas. Hubo 3 presidentes no peronistas, Milei es uno. Un paro que se lanza a 40 días de la asunción. Sí, que se anunció a los 20, ¿no? Se anunció a los 20. ¿Cómo lo toman en gobierno? ¿Qué esperan para mañana? Bueno, ¿qué esperamos para mañana? Futurología no hacemos, así que mañana veremos cómo se desarrollan los hechos.
lo cierto es que el paro es un absoluto sinsentido. La justificación del paro todavía estamos tratando de entenderla, ¿no? Esta justificación de, bueno, lo hacemos para voltear palabras textuales que utilizaron, ¿no? Para voltear el DNU y voltear la ley. Bueno, es, digamos, infantil, o al menos infantil la excusa. Y claramente mañana vamos a ver la Argentina que no funciona versus la Argentina que funciona. Mañana vamos a ver un grupo de gente que efectivamente quiere quedarse en el 9 de diciembre. Y bueno, y hay que preguntarse en definitiva por qué, ¿no? ¿Qué le vieron de fabuloso a lo que pasó hasta acá? ¿Qué fue fabuloso? ¿El 200% de inflación? ¿Qué fue fabuloso? ¿El nivel de inseguridad? ¿O fue fabuloso tal vez aislarnos del mundo? ¿O por ahí les parece fabuloso el que un trabajador cobre en promedio en blanco $300 por mes? ¿O por ahí les parece fabuloso que haya un 43% de informalidad? ¿O por ahí les parece fabuloso, qué sé yo, que haya nivel de desocupación cuando lo ajustás por planes sociales que está por encima del 15%? ¿Dónde quieren quedarse? Bueno, mañana vamos a ver la gente que quiere quedarse ahí. Lo que hay que preguntarse es ¿por qué quieren quedarse ahí? Cuando no hay nadie que haya perdido más que a los que ellos dicen representar. No hay nadie que haya perdido más que el trabajador. Así que la verdad es que lo de mañana no se entiende, repito, lo anunciaron a los poquitos días de haber asumido el presidente Milei, así que menos explicación tiene. Y aparte porque me parece que doy por hecho que ni siquiera la han leído la ley. Así que cuando la lean van a entender que efectivamente es una ley que va a favor de los argentinos y no en contra, y que quiere una Argentina distinta, que quiere terminar con la decadencia. Quieren quedarse en la decadencia, nosotros no estamos dispuestos, y tiene que quedar en claro algo. El norte no lo negociamos. Nuestro norte no está bajo discusión. La gente nos votó, o lo votó al presidente Milei, precisamente para terminar con la decadencia y por todo lo que propuso Milei en la campaña. Y eso se está cumpliendo paso a paso, y te repito, no se negocia. Me quiero meter con el ajuste. ¿No es más fuerte del que se esperaba? ¿No hay un sector de la sociedad que no esperaba un ajuste tal como, por ejemplo, ganancias? Bueno, hay 800.000 personas que habían dejado de pagar ganancias que, si la ley que envía el Ejecutivo del Congreso sale, van a pagar ganancias. Que además es algo que Milei había votado a favor cuando el gobierno anterior propuso eliminar el pago de ganancias. Bueno, eso me tomé incluso el atrevimiento de explicarlo hace algunas semanas en la conferencia de prensa. Milei, en su calidad de diputado nacional, efectivamente votó a favor de terminar con ganancias, entendiendo que la contrapartida debía ser la baja del gasto, ¿no? Responsabilidad del Ejecutivo, cosa que claramente no ocurrió. El plan Platita, que nos terminó de hundir en una situación lastimosa, penosa, y de una herencia que me encargo de describirla todos los santos días, y que es lo que todos estamos sufriendo, porque si creen que lo que pasa hoy en la Argentina, en todos los temas, en todos los ámbitos y en todas las aristas, no hay responsabilidad absoluta del gobierno anterior, viven en otra Argentina. Entonces, lo que ocurre es que nos han dejado una Argentina absolutamente devastada, y en términos de cuentas fiscales o de ingresos fiscales o de déficit fiscal, el descalabro es histórico. Sumando el déficit cuasi fiscal, o sea, el déficit del Banco Central y el déficit del Tesoro, son 15 puntos del producto. No se vio ni en la previa de las peores crisis de la historia argentina. Entonces, lo que hay que comprender es que estamos en un proceso de estabilización de la macroeconomía y de corrección de todo el desbarajuste que nos han dejado. Por supuesto que este tipo de cuestiones son desde ya temporales. De todas maneras, por supuesto, tiene que tener trámite legislativo, y por supuesto que sabemos que, y lo dijimos y lo digo siempre, se vienen meses muy complicados, especialmente en materia inflacionaria. Nosotros no estamos dispuestos a mentir, y dentro de ese no vamos a mentir, no vamos a prometer cosas que no podemos cumplir. Vamos a terminar con la inflación, vamos a sacar a la Argentina adelante, y vamos a pasar también unos meses muy difíciles. Y déjame aclarar esto, porque
me lo paso diciendo todos los días de mi vida, y también el presidente Milei en las oportunidades que tiene de decirlo públicamente. Hablaba de las medidas antipáticas, por ejemplo, retenciones, ¿no? Que es un impuesto que se va a volver a cobrar o se va a cobrar en algunos sectores donde se supone que Milei había prometido no más impuestos. ¿No? ¿Eso cómo lo explican? Porque eso no estaba en el menú de propuestas en la campaña. Te repito, la Argentina está devastada. Entonces estamos corrigiendo todo lo que podemos para terminar rápidamente con la inflación, o lo más rápido que podamos. Corregir las cuentas públicas para nosotros es clave, porque entendemos el porqué de la inflación, entendemos el porqué de esta cuestión cíclica, ¿no? Que terminás o en grandes estallidos inflacionarios o terminás en grandes crisis de deuda. Sabemos que el déficit fiscal es la madre de todas las batallas. De hecho, la ley bases está en línea con seguir corrigiendo esta Argentina decadente, y entendemos que son pasos importantes en el camino, ¿no? Camino que va a seguir hoy creo que, o ayer en una entrevista el presidente Milei dijo, esto es un cuarto de todo lo que tenemos programado para que Argentina empiece a caminar de una manera normal. Argentina, a veces no se toma dimensión de lo que hicieron con Argentina. Décadas de populismo, de garantismo, de hecho lo estamos viendo con lo que pasa en la calle, han despedazado la Argentina. Y es lo que vinimos a cambiar, y es lo que vinimos a hacer, y es lo que me voy a encargar de contar todos los días. Y no nos importa si es antipático o no, porque el norte lo tenemos claro. Nosotros tenemos en claro una Argentina libre, una Argentina en crecimiento, una Argentina con buenos salarios, una Argentina que esté insertada en el mundo, y una Argentina donde te dé ganas vivir, que puedas salir a la calle tranquilo, y que una Argentina del mérito donde si te esforzás logres lo que te propones. Eso es lo que queremos, y es lo más normal del mundo. A ver, nosotros queremos un país normal. Ahora, que yo a vos te diga que con 2 medidas populistas te puedo solucionar el problema que han engendrado en la Argentina durante tantos años, no va a pasar, no lo vamos a decir, y siempre vamos a decir la verdad. Es irracional pensar que en 40 días, después del desastre que hicieron en la Argentina, todo iba a quedar solucionado. No va a pasar. A ver si nos queda claro. No va a pasar. Usted dice que se vienen meses muy duros en términos inflacionarios, que la inflación va a seguir alta. Hay economistas que hablan del 100% en los próximos 60 días, acumulando de diciembre para acá. Y al mismo tiempo, en algunos sectores, en el mercado, algunos economistas hablan de que el gobierno podría llegar a devaluar de nuevo en marzo si los números no cierran. ¿Usted puede decir algo de eso? Bueno, son especulaciones. Sí, correcto. Futurología no hacemos, no hago. Lo que sí te puedo decir es que todo está en línea con lo que nosotros teníamos planificado. De hecho, fíjate, la propia brecha cambiaria, que era uno de los grandes problemas que había en el mercado de cambios, se derrumbó del 200 al 50%. Sí, primero se derrumbó mucho. Es cierto, primero se derrumbó mucho, pero estamos en un cuarto de lo que efectivamente la brecha era cuando el presidente Milei asumió. Y por supuesto, ya te digo, nosotros trabajamos mucho para que este camino se transite de la mejor manera posible, lo más rápido posible, y que de lo más rápido, por supuesto, en el menor corto tiempo posible, podamos empezar a crecer y volver a una senda te repito, de un país normal. Y es fundamental, dentro de el menor tiempo posible, y que todo sea lo más benévolo posible, cuestiones como la ley bases. Para nosotros es muy importante y fundamental para que este tiempo sea el más corto posible. Ahora le quiero preguntar a Manu Jove qué está pasando en el Congreso, pero quiero cerrar con esto que decía, ¿no? De la ley base. Hoy usted dijo, si no me equivoco... Tuteame porque sí, tan grande no soy. Sí, vos dijiste hoy en la conferencia que hay casi una suerte, sonó, no sé si fue una amenaza o una advertencia a los gobernadores, que si no acompañan, se vienen tiempos incluso de más ajuste. ¿Qué quisiste decir? No fue ni una amenaza ni una advertencia, fue una verdad.
efectivamente, y lo ha dicho hasta el propio ministro Caputo, en algún momento que le han preguntado, bueno, ¿qué pasa si la ley no se aprueba? Entendemos que el sentido común y la racionalidad van a primar en todo esto, pero de todas maneras, por supuesto que si la ley no se... A ver, te repito lo que te dije hace un rato. El norte no se negocia. Nosotros vamos al equilibrio de las cuentas públicas, vamos a la normalización de la macroeconomía y vamos a una Argentina en crecimiento. Si efectivamente no pasa la aprobación de la ley bases, es claro que el ajuste va a ser mayor y claramente se van a revisar las partidas que, no los adelantos transitorios, que ya el presidente dijo que se tomó la decisión de limitarlos a la nada misma, se van a seguir revisando otras partidas que se siguen transfiriendo a las diferentes provincias. A ver, tan claro como cuando hablamos de las cuasimonedas en La Rioja, que el presidente dijo, señores, las guarda porque las cuasimonedas nosotros no las vamos a rescatar como ha ocurrido en el pasado en la Argentina. Entonces, cada uno es responsable de las cajas de sus propias provincias. En esta línea, si nosotros la ley bases no se aprueba, vamos a tener que seguir revisando el presupuesto y dentro del presupuesto están las partidas que van a la provincia. Pero no es una amenaza ni es nada más de lo que venimos diciendo todos los días. Es simplemente la verdad. Manu Jove, contame, ¿qué está pasando? Bueno, mientras se desarrolla el debate en el plenario de comisiones, en el anexo de la Cámara de Diputados, hay reuniones, por supuesto, enfrente, en el despacho de Martín Menem en particular, al turno de Margarita Stolbizer, que es dentro de este bloque Hacemos Coalición Federal, de quien representa a quienes están poniendo algunos reparos, por eso hay una subdivisión ahí. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay reuniones ahora, Santi? Mirá, y acá tenemos la prueba también, para que vean que no miento. Manu, mostrame ese antitelevisivo que tenés, porque te vi ahí con el teléfono, escuchando audios. Se va a enojar, Fausto, es antitelevisivo, pero ¿qué pasa? ¿Con qué tiene que ver las reuniones en este momento? No solamente con el dictamen, sino por supuesto con la letra fina de ese dictamen para empezar a hacer la cuenta a futuro. ¿Qué va a pasar en el recinto? Es decir, a nadie le conviene, por supuesto al gobierno en particular, conseguir un dictamen de algo que no se va a aprobar, de que no tiene la mayoría necesaria. Claro. Ese número, el famoso número mágico 129. ¿Qué están haciendo? La cuenta fina para ver con qué dictamen llegan por lo menos a ese número. Hay gente a la que ya están dejando fuera de la discusión. Digo, tengo acá el papel básicamente porque en la cuenta que están haciendo ahora en el despacho de Martín Menem, cuentan, por ejemplo, a la Libertad Avanza, por supuesto, claro, 38 diputados, sí, más PRO, aliados, Expert, el PRO 37. La cuenta fina ahora me dice, mira, con esto llegamos. Yo hago la cuenta me da 126. Está en la puerta, por supuesto. Por eso hay conversiones a esta hora. Hay un sector de la UCR que no está acompañando, que es el de Facundo Manes, y hay un sector de este bloque federal que integra la coalición cívica, por ejemplo, y los socialistas que tampoco están acompañando. Con cualquiera de esas dos puertas que se puede destrabar, se termina definiendo el número mágico para lo que va a pasar en el recinto. Eso es lo que se está conversando ahora, a ver qué se puede modificar. Lo decíamos, lo más sensible tiene que ver con retenciones. En definitiva, esto se va a votar, este dictamen, con algunos asteriscos. Uno de ellos es el punto de retenciones, pero ahora en este momento, por ejemplo, el debate tiene que ver con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad del ANSES y la posibilidad de que pase o no. Te iba a preguntar, Manu, puntemos entre los dos. Yo me anoté algunas cosas, pero vos laburaste mucho con el tema. ¿Qué es lo que se va a votar? ¿Cuáles son los temas centrales? No sé, 4 o 5, no sé. Yo me anoté retenciones, sí, que el gobierno en un punto se dio, pero no del todo. Es el eje de debate hoy, mientras Adorni, aquí presente, contaba esto para los gobernadores, eliminó del vocabulario la palabra advertencia, pero sí por lo menos este escenario posible. Casi en simultáneo, un rato después, Guillermo Franco se reunió con Rogelio Frigerio. Claro, hubo una reunión larga. Ayer había habido un Zoom con los gobernadores Juntos por el Cambio, que terminan siendo claves en esta definición. Guillermo Franco se reunió con Rogelio Frigerio. Ahí apareció un punteo específico de, bueno, cuáles son los planteos, los sí o sí de los gobernadores en esta discusión, y ahí es donde empezó a los puentes a tener mejor circulación. Te pregunto yo, Manu, jubilaciones, temas sensibles si los hay, es el tema medular. Se había pedido en el primer borrador de La Libertad Avanza que se terminara con la fórmula actual. Sí. La oposición eso no quería o no quiere todavía. Ahí en esa discusión no es momento de La Libertad Avanza para hacer esos planteos porque están en medio de negociaciones, pero hay algunos que interpretan algo caprichosa, incluso la postura de algunos referentes de la oposición. ¿Por qué? Porque originalmente el planteo con jubilaciones era, bueno, o se mantiene la fórmula actual, no nos metemos en ese tema, o se actualiza por inflación. Claro. Lo que hizo el gobierno fue una combinación casi salomónica, exacto, y después viene entre esas dos opciones,
hay todavía algunos peros ahí, dentro de los que acompañarían, por lo menos ahora, los radicales, incluso el bloque referenciado en De Loredo, el bloque que va a acompañar el dictamen, pone algún asterisco ahí. Privatizaciones, Manu, que es un tema también central. Se iba a privatizar un montón de empresas, entre ellas YPF. La oposición dijo con YPF no. YPF queda fuera de la discusión. Quedan algunas con privatización parcial, teniendo el Estado la mayoría accionaria. Por ejemplo, Banco Nación, que había sido una polémica. Por ejemplo, ARSAT, que había sido una polémica. También Nucleoeléctrica. Y la definición, la letra chica, tiene que ver con cómo es que pasa por el Congreso. A ver, porque vale la pena aquí también aclararlo, hay muchas confusiones al respecto. No es que a partir de esta ley ómnibus ni se privatiza ni se abre, es la posibilidad de sujetar a privatización a el resto de las empresas, son 30 y tantas, las que quedan. Después tendrá que pasar por el Congreso cada uno de esos casos. Acá lo que se está definiendo es, bueno, cómo pasa por el Congreso. Le habíamos prometido a Dorni liberarlo menos cuarto, pero le quiero hacer 2 o 3 preguntas más que tienen que ver con los medios, con la comunicación, con el estilo Milei. Primero, ¿qué va a pasar con los medios públicos? Bueno, eso es una decisión del presidente. El presidente me parece que ha sido muy claro en que en un escenario de 50% de pobres hay cuestiones que efectivamente no está dispuesto a que el contribuyente se siga haciendo cargo con, te repito, con este nivel de pobreza. La decisión la tomará el presidente Milei cuando lo crea conveniente, pero el presidente ha sido claro, todo lo que se pueda privatizar y que esté en condiciones de hacerse, se va a hacer. Eso el tiempo lo irá determinando. ¿Te gusta el estilo del presidente con los periodistas, perdón? ¿Cómo se maneja, bueno, cómo se expresa en Twitter? Con mi voz, yo soy el presidente. Yo represento al presidente y yo lo entiendo al presidente. Y no me meto en lo que sí no me meto ni me involucro es en su actividad. Las cuentas se las maneja él. Perdóname, y está muy bien que así sea. Cuando él, por ejemplo, retuitea o escribe sobre ciertos periodistas, algunas periodistas, incluso mujeres, que se sintieron y que fueron atacadas cuando se expresaron, tal vez en algún punto, en algunos casos, con información que dieron y que después se rectificaron, el presidente salió muy duro. No, todos somos muy, y te hablo también por mí, somos muy sensibles con la información que está mal, que es falsa o que es incorrecta. Y me parece que eso es de sentido común, ¿no? Ponernos mal cuando la información es falsa o incorrecta. Después, el presidente tendrá sus razones para, cuando, por para ejemplo, molestarse por alguna situación en particular. Alguna periodista que por ahí se pudo haber equivocado, pero no es que... Bueno, está bien, son cuestiones del presidente, Mirá, te voy a decir algo. Yo al presidente, de hecho, lo conocí en los medios. Yo fui parte de los medios hasta no hace mucho. Poca gente conocí tan respetuosa con el medio y con los periodistas como el presidente Milei, desde que lo conozco de hace muchísimo tiempo. Me parece injusta cualquier acusación que se le haga poniendo en duda que respeta la libertad de expresión, tema al que también me refería en mi primera conferencia de prensa, y me parece absolutamente injusto que se lo catalogue con que está en contra del periodismo, porque lejos está de que eso sea así, y te lo digo ya a título personal, de todos estos años que lo conozco. Y su postura sigue siendo la misma de siempre, que es respetar al periodismo, la pluralidad de ideas y el respeto, por supuesto, por la profesión, porque aparte yo vengo de ahí. Pero cuando habla de cuando habla de mentiroso, cuando habla de retuitea, tuits agresivos, eso no te genera ningún ruido, digamos. Y no, ¿qué ruido me puede generar si es la opinión del presidente? No me genera ningún ruido. ¿Qué ruido me debería generar? Bueno, cuando ataca a una periodista o a unos periodistas... Pero yo sé el trato que tiene con los periodistas y te puedo asegurar que el trato que tiene con los periodistas es fantástico. Que haya tenido alguna diferencia con algún periodista en particular por mentira, falsedad o dato incorrecto, eso es un tema. Pero de ahí a decir que el presidente no respeta el periodismo, me parece que es demasiado, ¿no? La última, Dorni, el tema de mañana, de las próximas horas, es el paro nacional, primero contra Milei. Algo hablamos, en la ciudad ya se están viendo las vallas, porque Patricia Bullrich habló de respetar el protocolo antipiquete. ¿Qué esperan? Bueno, esperamos que mañana
te repito lo que te dije hace un rato, que queden contrastadas las dos Argentinas. La Argentina del pasado, la Argentina de la decadencia y la Argentina de quienes no representan al laburante, porque increíblemente no representan, esta gente no representa al laburante, no representa a la gente que trabaja, y la Argentina del que quiere trabajar, del que quiere abrir su negocio, del que quiere del que quiere transitar normalmente, lo que no quita que respetamos, por supuesto, el derecho a manifestarse, el derecho a quejarse, el derecho a huelga, el derecho a parar y el derecho a todo lo que están planteando. ¿No estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. Nos parece ridículo, nos parece un sinsentido y nos parece que a los poquitos días de haber asumido Milei, que hagan un paro cuando el presidente lo único que está haciendo es cumplir con las promesas de campaña por lo cual ha tenido un 56% de los votos, bueno, permítannos no entender bien qué es lo que pretenden, ¿no? La verdad es que no creemos o no entendemos que efectivamente el deseo sea el voltear el DNU, como lo definieron ellos, y el voltear la ley, porque tendría que creer que no están respetando el juego de la democracia y el juego de la república, ¿no? Hoy está en discusión y está en trámite legislativo. No se entiende realmente qué es lo que van a hacer mañana. Pero bueno, tienen su derecho de parar, por supuesto. Gracias, Adorni, por haber venido. Cumplimos el compromiso de liberarlo antes de las 11 un poquito. Está bien, te perdono, dale. Gracias por haber venido. No, por favor. Bueno, hoy pasaba Adorni con nosotros en Somos Buenos. Estamos viendo las imágenes en este momento, lo que está pasando en el Congreso de la Nación. Mira, Santi, sí, dale, este diputado que estamos viendo ahora, por supuesto, no es una cara conocida, ni mucho menos para lo que es la política nacional, pero Unión Mendocina tiene dos diputados nada más. Esos diputados van a ser clave, así como los otros dos que tiene Santa Cruz, por Santa Cruz, el partido del gobernador actual de Santa Cruz, Claudio Vidal. Digo, hay muchos mini bloques que van a ser fundamentales en el futuro de la ley ómnibus y, en definitiva, el futuro inmediato del gobierno de Milei. Porque en esa cuenta son los que van a terminar definiendo casi como árbitros. Es lo que está pasando con muchos referentes de las provincias, y cuando hablamos de las provincias, por supuesto, hablamos de los gobernadores. Por eso tan importante la negociación, no solamente con los Juntos por el Cambio, que fue lo más tenso de las últimas horas, pero sino también los diálogos que Guillermo Franco mantiene permanentemente con Martín Yarlora de Córdoba, por ejemplo. Claro, el gobernador de Córdoba. El gobernador de Córdoba, otra pieza clave en este armado. Acá estoy con la cuenta fina, ya te digo, cerca de los 129, efectivamente está. En este momento La Libertad Avanza, sumando aliados, por supuesto, sumando al bloque del PRO, que está prácticamente integrado, y a los que van a votar con disidencias. Ahora, otro capítulo, Santi, se va a abrir el día que esto efectivamente llegue al recinto. Porque va a haber que votar esta semejante ley, una ley magnánima, en general y en particular. Y ahí es donde aparecen las disidencias, y ahí hay que ver qué llega del ómnibus una vez que pasa por el desarmadero. Te quedás, Manu, Dale. haces la gamba que no está Nico. Dale. Te quedás Dale. hasta el final. Vamos a un corte cortito. Tenemos más información política. Quédate en TN, quédate en Somos Buenos. Seguimos en Somos Buenos, me acompaña Manu Jove. Se fue Manuel Adorni, entra Manu Jove, que ya estuvo todo el programa y estuvo antes también laburando muchísimo con lo que está pasando ahora mismo en el Congreso. Lo que estás viendo, o lo que estabas viendo en pantalla, son las reuniones de comisión. Ahí está, lo estás viendo. Pero lo que no estás viendo, y es lo que más me interesa y que trae Manu, es lo que está pasando en el despacho de Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, el hombre que eligió Javier Milei, justamente para ver si pueden acordar una ley como esta, la ley ómnibus, que tiene un montón de artículos, más de 500, eran 600 y pico, bajaron 100 y algo, ¿no? Sí. Están en 523 y 100 y 450 páginas. ¿Qué está pasando en el despacho de Menem ahora? Bueno, las conversaciones tienen que ver con esto, con qué es lo que queda, por lo menos para el dictamen. Después veremos cuando llegue la instancia. También entiendo que Menem está recibiendo mucho consejo de los más experimentados de la Cámara de Diputados. Miguel Pichetto, por ejemplo, con quien el diálogo es fluido. Emilio Monzó, otro también representante de ese mismo bloque federal. Son los viejos lobos del Congreso, ¿no? Pichetto, que estuvo muchos años, Monzó lo mismo, mucha experiencia. De la Cámara, estuvo en el lugar de Menem durante la presidencia de Macri. ¿Qué tipo de consejo recibe Menem con su inexperiencia también? Recordemos, Santi, Martín Menem va a presidir su primera sesión el día que está ley ómnibus del Congreso, ni más ni menos. Una ley que para el gobierno es casi todo, ¿no? Por supuesto. Juega buena parte. Y ahí está la clave. Bueno, recibe, por ejemplo, la semana pasada, ¿te acordás que en plena frenética reuniones por todos lados,
y el gobierno insistía con Milei en Davos con esta idea de sesionar el sábado. Bueno, aparecían estas voces de los más experimentales, decía, no forces una sesión en la que no sabes si tenés quórum siquiera, porque puede representar un papelón. Bueno, ese tipo de cuestiones, más allá del debate que sí tiene que ver con la ley propiamente dicha, con el punteo del artículo por artículo, de que sí, que no, que eso también forma parte de estas discusiones, que se destraban también en otras instancias, porque Francos con los gobernadores funciona como un puente en ese sentido. La semana pasada, Santiago Cafiero, mandado específicamente por Javier Milei desde Davos a distancia, mandó a su estratega, arquitecto, asesor presidencial, arquitecto es como él lo llamó en la campaña. Vos sabés que tiene una frase de cabecera Santiago Cafiero que dice, todo va según el plan. Apa. Cuando uno le pregunta por estas cosas, che, se complicó acá, se trabó allá, es lo que dice incluso internamente, se lo podrían haber preguntado a Dorni, pero la frase es, todo marcha según el plan. Santiago Cafiero incluso cuentan que a estas horas, en pleno debate, sigue con esa idea, pero fue uno de los emisarios, también por supuesto Martín Menem, siempre muy cerca de Lule Menem, su primo histórico secretario privado del padre de Martín, de Eduardo Menem, que también, por cierto, lo aconseja y mucho a su hijo. Por ahí vienen las conversaciones y hasta ahora pareciera haber por lo menos un triunfo parcial para los libertarios. Muy bien, Manu, gracias por haber estado acá. Un placer. Somos buenos, nos tenemos que ir al último corte. Me quedé con ganas de preguntar, nos quedamos sin tiempo a Dorni, por Cristina. Tal vez si llegamos, te cuento algún dato en qué anda Cristina Fernández de Kirchner, que está, por supuesto, siempre metida en la política. Corte y venimos.